Our subject is valid Y and nuestro tema phony es prayer compared. oración falsa y Here's a great verdadera insight. comparadas. Estoy leyendo la Biblia Reina Valera Antigua y tenemos aquí una explicación en esta parábola respecto de la verdadera oración y cómo es verdaderamente diferente de la oración que es falsa. Y quiero que simplemente estudiemos esta parábola tan notable y comienza con estas palabras, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey, a un hombre rey, a cierto rey. Cuando dice reino de los cielos, el Señor Jesucristo quiere decir su pueblo, sus personas. El reino de los cielos tiene un rey evidentemente, quien es Cristo, pero las personas son aquellos que están en el reino, aquellos que pertenecen a Cristo, aquellos que le han encontrado y caminan con Él, aquellos que tienen certeza, seguridad de la vida eterna. Ha habido un gran cambio dentro de ellos. Sus almas han cobrado vida o Dios les ha dado vida y entonces han tenido ya comunión con Dios. Ahora ya la tienen. Y el reino de los cielos es semejante. Y aquí tenemos una parábola que habla respecto de la entrada al reino. ¿Cómo es el reino de los cielos? En efecto, dice el Señor, es como personas que tuvieron una gran confrontación con Dios y han salido avantes. A través de la misericordia y la gracia de Dios han sido perdonados. Han orado pidiendo perdón y han orado de forma sincera, no de forma superficial, interesada en uno mismo, simplemente preocupándonos de ser librados de un destino desconocido y orando por autopreservación, sino que oraron por una oración de arrepentimiento en el cual lamentaban su pecado y se avergonzaban de él, y teniendo un verdadero deseo de la misericordia de Dios y su misericordia y su amor, y poder entrar a tener comunión con él, ser reconciliados con Él. Hay una gran diferencia entre este tipo de oraciones diferentes y el reino de los cielos es como esto. El reino de los cielos entonces puede ser semejante a esta parábola. Y eso es lo que vamos a estudiar. Versículo 23. En vez de darles encabezados, simplemente voy a estudiar los versículos. Que quiso hacer cuentas con sus siervos, ajustar cuentas. Y la pregunta que se puede hacer es cómo y quiénes son los siervos que se describen en la parábola. Uno de ellos resulta que debe una gran cantidad de dinero. De hecho, esto es descrito como que debía 10,000 talentos. Un talento, según nos dicen los expertos, aunque hay cierto debate, era una unidad de plata que pesaba unas 75 libras. Y en la moneda de aquel entonces era muchísimo dinero. Y de hecho muchos piensan que la forma en que esto es descrito, 10,000 talentos, es simplemente expresar la mayor cantidad que se podría escribir en aquel entonces, en griego, desde luego. No se podía en aquel entonces escribir nada más grande. Y entonces en la parábola, la cantidad de dinero que se debe es verdaderamente grande. Algunas personas han intentado calcular cuánto es esto, y bueno, ya son demasiados cálculos. Esto va de unas 500,000 libras esterlinas a como 18 billones de libras esterlinas. De modo que hay personas que intentan calcular la cantidad de dinero, pero lo único que sabemos es que era una cantidad de dinero inmensa. Y esto nos dice algo al respecto de estos siervos que se tiene en mente aquí. Estos no son cualquier siervo, no son simplemente aquellos que están en el palacio real, tal vez sirviendo, perdón, siervos pequeños, humildes, no. Aquí lo que se tiene es tal vez un gobernador regional, un gobernador distrital, aquellos que tienen medios para poder obtener una gran deuda. Y la forma en que un rey hubiera obrado en aquel entonces es una cosa así. El gobernador regional, que tal vez tenía un gran territorio, por ejemplo, si fuese el Reino Unido, tal vez hubiera tenido cuatro partes, el suroeste, el noroeste, etcétera, etcétera. Cuatro partes, cuatro distritos, cuatro pedazos de tierra, porciones de tierra como gobernador, y en aquel entonces hubiera tenido el derecho de recolectar todos los tributos de ese lugar, de esa región, perdón, todo lo que era debido al rey. Y después iba a deducir de esa cantidad que había recolectado el costo de la administración de su región
algo considerable también para él. Y después el resto iría al rey. Y el rey tendría cierta idea de cuánto dinero tenía que recibir a través de la población trabajadora de la región. Y parece que las cosas estaban muy relajadas en esa región que se tiene en mente aquí en la parábola. Y parece que no había habido una auditoría durante bastante tiempo de parte del rey. Él estaba siendo pagado, todos los gobernadores regionales estaban pagando, le estaban dando algo, pero ahora decide revisar cuánto le están dando. Y si está siendo estafado tal vez, si está obteniendo todos los tributos, todos los impuestos, etcétera. Y cuando se hace la auditoría, y él la puede hacer, como ya expliqué, suponemos nosotros sabiendo cuántas personas hay, entonces tendría que obtener cierta cantidad de dinero después de haber deducido costos, etcétera. Y se descubrió que este gobernador en particular, simplemente se escribe como un siervo, debía muchísimo dinero. Tanto dinero que en esta parábola el Señor Jesús simplemente le asigna la mayor cantidad de dinero que se podía expresar en papel en aquel entonces. ¿Qué es lo que ha hecho este hombre, este siervo? Pues ha vivido una vida de lujo. Y yo no sé qué es lo que había hecho, es que no se nos dice en la parábola. Simplemente podemos especular. Tal vez ha jugado con dinero, tal vez se ha construido un palacio inmenso, ha gastado mucho dinero en siervos, tira el dinero a la basura. Tiene demasiados lujos y probablemente ha sido gobernador durante mucho tiempo, muchos años, de modo que ha podido obtener esta inmensa deuda, como se menciona. Y es claro que no esperaba una revisión y no esperaba una auditoría. Y en la parábola las cosas se han ennegrecido bastante, porque cuando leemos el versículo 24 y comenzando a hacer cuentas, comenzando a hacer las cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Y el griego es fuertísimo aquí. Este hombre había sido arrestado de alguna forma. Le había sido traído al rey. Había sido llamado, pero no solamente llamado. Parece que ellos estaban tan seguros de que era culpable de haber retenido bastantísimo dinero, de modo que es traído. Le fue presentado que le debía, y entonces tenemos esta inmensa cantidad de dinero, 10.000 talentos. 10.000 multiplicado por 75 libras de peso de libra, cualquier cantidad de dinero que eso haya sido. Mas este, no pudiendo pagar, versículo 25, mandó su señor venderle y a su mujer e hijos con todo lo que tenía y que se le pagase. Versículo 25. Quiero decir un par de cosas al respecto de esta parábola a medida que avanzamos, porque es una descripción del estado humano. Esto trata respecto del reino de los cielos y cómo entramos a este reino de los cielos y el describir el tipo de personas que son admitidas al reino de los cielos también se hace, y para hacer esto se tiene que hablar al respecto del estado humano, de la condición humana, porque somos descritos aquí en términos de este gobernador regional. Este hombre se le había dado a este hombre grandes privilegios. Él podía vivir una vida de lujo. Él podía tener una buena vida, incluso si le hubiera pagado al rey lo legítimo de los impuestos. Todavía era un hombre de considerable privilegio y responsabilidad. Y él podía edificarse un lugar espléndido y vivir de forma confortable y rica si hubiera querido. Y él tenía libertad para recoger los impuestos, imponer las cantidades, etcétera, y mantener paz, tener una milicia de defensa y cuidar su región del país, tal como él quisiera hacerlo. Él tenía gran libertad, no se interfería con él en absoluto y de hecho tenía tanta libertad que él pensó que jamás sería interferido. Pensó que nadie nunca le llamaría cuentas. Él empezó a ser indiferente a lo que verdaderamente le debía a su rey y lo que tendría que haberle pagado al rey. Y entonces tenemos aquí a este hombre tomando ventaja, así como hacemos nosotros. Piensa respecto de lo que Dios te ha dado. Tal vez tú no crees en Dios. Tal vez le has echado a un lado. Sin embargo, eres un ser humano. Tienes privilegios excepcionales. Tienes el poder de la razón. Tienes una conciencia
tienes emociones profundas y delicadas, tú puedes disfrutar todo tipo de cosas. Puedes apreciar muchísimas cosas, valorar muchas cosas. Tienes sentidos, tienes amor, tienes la capacidad de amar en tu corazón y dentro de tu familia puedes amar. Tienes muchísimas cosas, tienes creatividad, puedes comunicarte también con otras personas, tienes alimento, aire, confort, todo tipo de provisiones en este mundo que hacen que la vida sea agradable y disfrutable para ti. Hay pecado en este mundo debido a los seres humanos, debido a nuestra desobediencia a Dios, pero piensa respecto de las cosas positivas que ha recibido. Y este gobernador regional no parecía pensar que debiese nada a su rey. Él no podía ver que vendría un día de dar cuentas. Él no lo quería ver. Y tal vez tú eres así. Tal vez a ti se te ha dado todo esto para la gloria de Dios. No, tal vez todo se te dio para la gloria de Dios. Se supondría que alabases a Dios, le adorases y le tuvieras agradecimiento a Dios. Se supone que le estudies a Dios y que camines con Él y le encuentres. Y más bien lo has echado a un lado. Y tú piensas tal vez que nunca tendrás que dar cuentas, que nunca habrá un día del juicio. Sin embargo, sí lo habrá porque ha sido creado para los propósitos de Dios, para la gloria de Dios. Y entonces esto nos describe a nosotros. Es una parábola muy profunda. Entonces, algunas veces somos llamados a dar cuentas, de forma pequeña tal vez, incluso antes de que el tiempo de vida se termine para nosotros, antes de que llegue el tiempo de que demos cuentas delante de Dios. Hay veces que hay un como mini juicio, un día en que tenemos que dar cuentas y tal vez entonces tienes causa de temer. Hay algo que te preocupa, te da temor. Tú piensas tal vez que tienes una seria enfermedad y parece que sí la tienes. Parece que tienes algo que verdaderamente atemoriza y te preocupas. Y tienes este sentido de que tienes que dar cuentas. Hay veces que hay otras cosas y hay personas que verdaderamente se deprimen profundamente. Hay veces que es inesperado. Y yo no estoy hablando al respecto de personas que están deprimidas porque no están bien debido a que hay algún imbalance en su química corporal o porque tienen alguna circunstancia lamentable que tienen que atravesar. No, estoy hablando al respecto de la depresión que a veces viene simplemente porque el propósito de la vida ha desaparecido para nosotros. Y entonces la vanidad de la vida está clara delante de nosotros. Y uno se pregunta de qué trata todo esto y la gente dirá, casi me quité la vida. Y algunos de hecho lo hacen. Si tú tuviste alguna experiencia así que te detiene en seco y ahora piensas, ¿de qué trata esta vida? ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? Y este hombre fue llamado por el rey que estaba haciendo su auditoría. Y nosotros de vez en cuando también a través de la vida, tal vez experimentemos esto y no se lo decimos a nadie. Cuando esto termina, no admitimos que hemos sido sacudidos hasta el más profundo centro de nuestro ser y volvemos a nuestro vivir olvidándonos de Dios. Pero yo creo que la mayoría de las personas han tenido alguna experiencia de ya sea temor o necesidad o de impotencia cuando se les hace pensar. Entonces uno fue traído a Él. Que estos momentos de la vida te hablen, permítelo. Antes de que llegue el verdadero día de dar cuentas, voy a apresurarme, tengo que avanzar. Versículo 25, mas a este, no pudiendo pagar, no podía pagar, no podía comenzar a pagar, no tenía nada para poderle pagar al gobernador regional. Su señor, su rey, mandó que mas este no pudiendo pagar, mandó su señor venderle y a su mujer e hijos con todo lo que tenía y que se le pagase. Qué humillación tan grande. Estaba comportándose como si fuera el mismo rey, sin darle homenaje al rey. Y así es como somos nosotros, no adoramos a Dios, no amamos a Dios, ni le servimos, ni le respetamos, ni creemos en Dios. Había estado en sus caminos y ahora iba a ser humillado. Todo iba a ser removido de él y él iba a ser vendido a esclavitud.
Eso es lo que nos dice esta parábola. Y su familia también, y su esposa, sus hijos, todos vendidos. ¿Qué es lo que él iba a hacer? Él estaba lleno de terror, no podía enfrentar esta realidad. Tal vez durante años había estado viviendo una vida de tanta indulgencia. Versículo 26. Entonces aquel siervo postrado le adoraba. Bueno, tal vez adoraba es un poco fuerte la palabra. La palabra en el griego significa algo así como que cayó postrado ante él, se formó delante de él, se postró delante de él, como un perro que está lamiendo la mano de su amo. Se postró ante él. Este siervo cayó postrado ante él, como dice la Biblia de las Américas, diciendo, postrado al suelo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. En otras palabras, admite lo que había hecho. Reconoce que debía este dinero. No hay defensa ninguna, no se puede defender. No había nada que pudiera decir. Y simplemente suplica que hubiese tiempo, que hubiese paciencia. Y esto no es realista. No podía pagar estas cosas. Es un hombre aterrorizado. Y lo sorprendente aquí, en el versículo 27, es que el rey, el señor de aquel siervo, fue movido a misericordia y le soltó. Ya se ve que lo había atado. Miren lo que dice aquí. Cuando lo arrestaron y lo trajeron ante el rey, ya había empezado la humillación, estaba atado. ¿Y qué dice aquí el 27? Le soltó y le perdonó la deuda. No le dio tiempo para pagar. No le impuso ninguna condición a este siervo. No le hizo pagar ni siquiera una porción de lo que debía. Simplemente lo perdonó por completo, lo perdonó. Fue movido por este gobernador orgulloso que estaba postrado ante él en el suelo, suplicando misericordia, clemencia, y el rey nunca le había visto en esa posición humillada. Y entonces canceló la deuda, por completo la canceló. Y no iba a haber nada por pagar. Sin embargo, en la parábola, y esto lo descubrimos solamente cuando la leemos completa, evidentemente el rey no canceló la deuda de forma inmediata. Anunció la cancelación de la deuda, pero no lo promulgó todavía. El rey fue sabio. El rey iba a esperar para ver qué es lo que pasaría. Tal vez él iba a esperar a ver si este gobernador mantenía esta humildad repentina y este arrepentimiento, si ustedes quieren arrepentimiento, porque parece ser que no fue así. No fue cancelada la deuda por completo inmediatamente. Y lo que vemos en la parábola, versículo 28, y saliendo aquel mismo siervo, halló a uno de sus consiervos, alguien que era menor a él, alguien que era uno de sus oficiales tal vez, que estaban ahí, con él también en el palacio del rey, y alguien que le debía dinero. Nada parecido a lo que él le debía al rey. Él le debía 100 denarios, y esto lo podemos calcular, porque lo que se traduce aquí como denarios, en nuestra versión, estos denarios, este era el valor de una jornada de día de trabajo. Entonces, 100 denarios más o menos es algo menor a un tercio de la paga de un año cuando trabajas. Así que los expertos dicen que esto es unas 6,000 libras más o menos. Bueno, es una cantidad considerable, la paga de 100 días de trabajo, pero no es una suma de cantidad, no es una cantidad de dinero inmensa, no se parece en absoluto a lo que a lo que el gobernador debía y que se le perdonó. Sin embargo, él aquí se le debía dinero, una cantidad mucho menor, más manejable, y él se comporta de forma violenta. Pone las manos en su deudor y le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Y el sentido aquí es, págame ahora, inmediatamente, lo que tú me debes. Y su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo las mismas palabras que este gobernador había utilizado, la misma súplica que el gobernador hizo delante de su rey. Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Sin embargo, esta promesa de este oficial era mucho más realista que la del gobernador.
Si hubiera tenido tiempo, hubiera podido pagar estas miles de libras, 5,000, 6,000, lo que haya sido. Esta promesa tendría que haber sido aceptada. Sin embargo, leemos en el versículo 30 que este gobernador no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Eso hubiera dejado a su esposa y familia corriendo, vendiendo cosas, intentando pedir prestado dinero por aquí y por allá para poder pagar esta deuda, para poder asegurar la liberación de este hombre. Y después leemos en la parábola, y lo voy a explicar, versículo 31. Y estando sus consiervos, otros siervos que tenían acceso al rey, vieron lo que este hombre hizo, lo reportaron. Y el rey tuvo lo que esperaba. Tuvo un indicio de si este gobernador era sincero o no, y se dio cuenta de que él para nada fue sincero. Y su señor le llamó siervo malvado. Te perdoné toda aquella deuda simplemente porque me rogaste, versículo 32. No te pedí un depósito, no te pedí ningún indicio de que si podías pagar o no. Lo único que tuviste que hacer fue pedirlo. Y entonces era una cantidad inmensa la que yo te perdoné. Todo esto te fue perdonado. ¿No te convenía también a ti tener misericordia de tu consiervo? ¿No deberías tú también haberlo hecho? Versículo 33. Entonces la falta de compasión de este hombre por el otro, que le debía mucho menos, fue un indicio de que su arrepentimiento, si ustedes quieren, delante del rey, había sido algo superficial, algo que no valía nada, algo falso. Se había arrepentido simplemente para no meterse en problemas. Se había arrepentido solamente para no ser humillado y para que no se le quitase todo. No se había arrepentido porque él estuviera avergonzado de lo que había hecho. No se había arrepentido porque lamentase lo que hizo. No se había arrepentido porque hubiese hecho algo malo al rey. No se había arrepentido porque desease estar en el servicio del rey y ser aceptado por él y portarse mejor en el futuro. Más bien se había arrepentido solamente porque deseaba salvar el pellejo, así como Esaú. Tal vez ustedes saben la narrativa bíblica de Esaú y cómo él vendió su primogenitura y cómo él se arrepintió delante de Isaac, esperando todavía tener participación de la herencia familiar después de la muerte de su padre. Sin embargo, no fue así, no se la dio. Y esto fue así porque Esaú solamente se estaba arrepintiendo porque quería su estatus, quería su herencia, quería que esto fuese preservado para él. No se estaba arrepintiendo porque hubiese lamentado lo que hubiera hecho o porque hubiera cambiado de parecer. Y lo mismo fue con el rey Saúl en el tiempo de David. Saúl se arrepintió de sus ofensas delante de Dios, pero solamente para que pudiese mantener el reino, solamente para que no hubiera sido humillado, y su arrepentimiento no valió nada. Y muchísimas personas van delante del Señor en oración, y a veces cuando están atemorizadas y se enferman tal vez, cuando tienen uno de estos momentos terribles, cuando todo está sacudiéndose en la vida, y algunas personas se arrepienten, van y encuentran un sacerdote para confesarle sus pecados, y eso no ayuda en nada, de todas formas, no ayuda. ¿Y por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? Solamente para estar a salvo, solamente para sentirse mejor. No porque verdaderamente lamentan lo que hayan hecho, lamenten lo que hayan hecho, no porque se avergüencen, no porque se desespere, no porque tengan gran deseo del perdón de Dios, de modo que lo puedan conocer y tener reconciliación con Él y caminar con Él y darle su vida a Dios. Asegúrate que sabes por qué estás orando a Dios. ¿Cuál es tu motivo? Si tú te arrepientes de tu pecado, ten cuidado de darte cuenta de lo que estás haciendo. ¿Verdaderamente te arrepientes, te avergüenzas de tu pecado? Somos descritos aquí. Este hombre tenía una inmensa deuda y no se avergonzaba de esa deuda. Nosotros tenemos, cada uno de nosotros, una deuda. Hemos pecado en contra de Dios, hemos roto sus leyes, le hemos desobedecido, estamos llenos de orgullo y tenemos gran engaño. Frecuentemente también somos tacaños y egoístas, somos avariciosos, tenemos todo tipo de pecados en nuestra vida.
No sirve de nada arrepentirnos a menos que nos avergoncemos. No sirve de nada arrepentirnos a menos que nos demos cuenta de que hemos ofendido al Dios vivo y que terriblemente necesitamos su perdón, o si no estamos perdidos para siempre y estamos bajo juicio. Entonces hay una diferencia entre un arrepentimiento sincero y un arrepentimiento superficial y falso. Y es muy importante que entendamos esta diferencia. ¿Por qué el rey, no el rey, perdón, por qué este gobernador regional permitió que su deuda al rey se acumulara tanto? ¿Por qué permitió que las cosas se salieran de control? Bueno, podríamos sugerir algunas razones, no están en la parábola, pero puedo sugerir ciertas razones. Tal vez otros gobernadores estaban haciendo algo similar. Él solamente estaba haciendo lo que otros estaban haciendo. Y así es como somos nosotros. Pasé años como un joven, tal como muchos de nosotros aquí. Yo pasé muchos años como incrédulo, criticando a Dios, despreciando a Dios. Me sentía bien a salvo. No conocía que le debía nada a Dios, no lo sabía más bien, y así es como otros se comportaban que yo conocía. Otros son así, yo estoy siendo igual que ellos, de modo que no sentía ninguna culpabilidad, no me sentía condenado, tampoco sentía que estuviera haciendo nada malvado o ingrato, no, para nada. Era tan orgulloso yo. Y tal vez había una cosa así con este gobernador regional, otros estaban haciendo lo mismo. Y entonces bueno, pues no creía que algún día hubiese un día de dar cuentas, que no habría ninguna auditoría. El rey nunca había hecho nada así, de modo que nunca lo haría, según él pensaba. Y no nos preocupamos de nada entonces. Y no se preocupaba nada él. Y así es como somos nosotros, que un día del juicio, ¿qué es todo esto que está en la Biblia respecto de un día de dar cuentas delante de Dios? Un día del juicio, échalo a un lado, no creas en ello. Pero somos creados por Dios y Dios es santo. Otro problema con este hombre, este gobernador regional, es que probablemente pensaba que el rey estaría agradado con él. No le pago al rey los dineros del tributo, eso es cierto, no se lo doy todo, pero hago todo tipo de cosas para el rey. Tal vez su esposa sabía algo al respecto de ello. Tal vez ella suponía lo que estaba pasando y le dijo, ¿no te preocupas de lo que estás haciendo? ¿Acaso no esto va a ser lo que nos va a traer la ruina si se halla lo que estás haciendo, enriqueciéndote y no pagarle todo al rey? Y tal vez su respuesta, su defensa, fue una cosa así. Tal vez él dijo, tú no sabes lo que yo hago por el rey. Mira mi milicia. Es una buena milicia. Si el rey tuviera algún problema en una frontera, yo contribuiría bastante, con muchísimos soldados, con mucho poder militar. Yo hago esto y aquello, y él se jactaba, exageraba de lo que él pensaba que el rey apreciaría en su conducta como oficial regional. Él pensaba que tenía un gran valor delante del rey, sin embargo el rey veía las cosas tal como eran, que esa contribución solamente era de este tamaño y de todas maneras salía del dinero de los tributos. Él debía una gran cantidad de dinero y nosotros hacemos lo mismo. Nosotros hacemos unas cuantas buenas cosas, tenemos algunas buenas tendencias en nosotros, o tal vez sonreímos bonito, y hay alguna cosa que hacemos bien y lo exageramos. Oh, voy a estar bien. Si de verdad hay un día del juicio, voy a estar bien. Yo hago mucho mejores cosas de lo malo que puedo hacer. ¿Y tú razonas así? No es verdad. Ante Dios que es santo, nuestra ofensa es inmensamente más grande que aquellas pequeñas cosas justas que podamos hacer. Y entonces por eso no nos sorprende que el profeta de antaño diga o dijera, toda nuestra justicia es como trapo de inmundicia, no son nada delante de Dios. Puestos en la balanza, no tenemos ninguna esperanza, no te salvarán esas buenas obras, porque tienes muchísimos crímenes en contra de Dios y tienes una montaña de culpabilidad. Y si este gobernador regional se hubiese imaginado que el rey iba a poner un gran valor sobre sus
pequeñas porciones de patriotismo y caballerosidad, pues entonces se estaba equivocando en gran manera. No te equivoques tú como él. Claro que la razón más probable por la cual este gobernador regional quitó de su mente que hubiese un día de dar cuentas es la siguiente, que él solamente estaba siendo gobernado por su autoindulgencia. Estaba viviendo una vida rica durante tanto tiempo, con tanto dinero, que esto ya le gobernaba, le controlaba. Él quería tenerlo todo, no quería entregar nada. Y este es el problema con nosotros. Pecamos, pecamos todos los días, ofendemos al Señor, disfrutamos cosas que están sucias, que están mal, que están sucias, que no son razonables, que son egoístas, y hay un montón de problemas con todo esto, y y estamos en control de esto, estamos en su poder, y no vamos a detenernos, no vamos a dejar esa vida ni a dejar esos pecados, estamos siendo controlados por nuestro pecado. Esa es la verdad, por lo cual echamos a un lado lo que le debemos al Señor. Y no pensamos en el día de dar cuentas, mi tiempo se acabó. Debo llevarles al final. Este gobernador regional fue castigado. Versículo 32. Dice así, entonces llamándole su señor le dice, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste, simplemente porque me lo pediste. ¿No te convenía también a ti tener misericordia de tu consiervo? No has cambiado nada. No has sido conmovido por mi perdón. Y su señor tuvo ira y le entregó al verdugo. Algunos lo traducen, sí, como los que le van a lacerar. Lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía, lo cual iba a ser una cosa que iba a durar para siempre porque nunca lo podía pagar. Así también hará con vosotros mi Padre Celestial. Versículo 35. Queridos amigos, estas palabras vienen del hombre de amor, el eterno Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Él, no yo, Él, Él es el que nos está enseñando y nos dice que hay un rechazo eterno por parte de Dios y hay un castigo que viene de Dios para todos aquellos que mueran sin arrepentirse, sin perdón, sin tener reconciliación con su Dios. Queridos amigos, ¿cómo puedo suplicarles yo? Si tú nunca te has rendido a Dios, a nuestro Señor, si tú nunca te has maravillado de que Dios viniese del cielo en la persona del Señor Jesucristo, para poder hacer redención, para poder pagar por nuestro pecado, sufrir y morir por los pecadores. Si tú nunca te has maravillado ante cuán listo está Dios para perdonarnos, simplemente si se lo pedimos, siempre que sea algo sincero, pues eso es una tragedia. El arrojar tu vida a la basura y avanzar a ese día del juicio sin pensar, ese día de dar cuentas, cuando Dios es un Dios de misericordia y amor, tanto que Él quitaría y tomaría la carga de tu pecado, de modo que Él te pueda perdonar y te limpie y te dé una nueva vida. Debes venir a Él, querido amigo, querida amiga. Deben venir a Él, queridos amigos. No puedes ser insensato con tu alma, insensata con tu alma. No podemos despreciar a Dios ni ignorarle. Es una cosa trágica, es tonta, es necia. Es una cosa terrible si lo hacemos así. Necesitas el perdón de Dios y su amor. Y tal vez lo puedes tener. De hecho, lo puedes tener si el Espíritu de Dios obra en tu corazón y deseas el perdón de Dios. Y tú verdaderamente vienes a Él, arrepentido y con vergüenza por tu pecado, y anhelas tener una nueva vida, y confías solamente en Cristo. Entonces puedes encontrarle, puedes tenerle, puedes conocerle, puedes caminar con Él. Vengan, queridos amigos, deben venir a Jesucristo. Necesitas rendir tu vida a Él y encontrarle. Oremos juntos.
Oh Señor Padre Celestial de gracia, ayúdanos a todos en esta iglesia esta noche, en este lugar. Líbranos, oh Señor, de esa necedad y ese estilo de vida desastroso que te echa a un lado, que deja que la deuda de culpabilidad se acumule, esa deuda que no podemos pagar y que no tiene ningún interés en Cristo y su amor sorprendente y amabilidad. Oh Señor, obra en cada corazón. Tráenos mayores y jóvenes a ti, ancianos, adultos, niños. Prueba, Señor, a nosotros tu gran bondad y tu gran poder, y escucha nuestro arrepentimiento y nuestro clamor, y desciende, perdónanos, bendícenos y renuévanos. Pedimos estas cosas en el nombre amado de nuestro Señor Jesucristo y por amor a Él. Amén.